¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? Ya le dimos entonces el tiempo suficiente para los que entran tardecito, ya están aquí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta formación. Gracias por permitirme ustedes nuevamente estar aquí en este ambiente de aprendizaje. Bueno, voy a compartirles inmediatamente el trabajo de de explicación que ustedes realizaron las dos últimas actividades, que corresponde a un mapa mental, y a la actividad 3 que correspondió a los conectores lingüísticos. Entonces, el día de hoy hablo yo, explico yo, y pues toda la actividad se hará por mi parte. Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos a compartir la presentación donde quedamos hace 8 días. Bueno, entonces me dicen por favor si están viendo pantalla. ¿Me indican por favor? No, señora. No, carambas, gracias por informar. Voy a ver qué pasó. Este tema de la logística es a veces un poco complicado. Bueno, vamos a ver. Allá. Recuerden que la asistencia la hacemos al final. Ahora sí. Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, entonces habíamos quedado hace 8 días en los adjetivos. Ya habíamos ahondado un poco en lo que son, haciendo un recorderis de lo que son los nombres y los pronombres y los verbos. Entonces, vámonos para rápidamente a continuar con la gramática. Recuerden que todo esto tiene que ver con los conectores lingüísticos, con la creación de textos, es decir, el insumo que necesitamos para poder redactar. Entonces, estábamos trabajando, estábamos visualizando los adjetivos. Entonces, habíamos hablado que los adjetivos son esas palabras que ayudan, complementan y sencillamente caracterizan un poco más, dan un poco más de información al sustantivo, o prácticamente es el, digamos, es el predicado de la oración, ¿cierto? El predicado nos da mayor información. Entonces ya habíamos hablado un poco de esto y nos íbamos a ir a una actividad. La actividad es que usted va a informar en el, um, en el chat, nos va a dar información en el chat de la siguiente cifrado. Dice, clasifica estas palabras en nombres o adjetivos. Entonces tú me tendrás que decir en el chat, por favor, recuerden que la participación es insumo esencial para que usted no haga la evaluación final el último día de las 48 horas. Es más o menos en marzo. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Usted me va a decir en el chat qué son. Sincero, alegría, pesado, sinceridad, presumido, investigador, pesadez. Usted lo va a clasificar por nombre o adjetivo. Entonces, damos un minuto para que ustedes escriban en el chat. Listo, vamos a mirar entonces cuál fue la respuesta de ustedes, teniendo en cuenta su participación. Vamos a mirar qué dijeron ustedes. Bueno, hay compañeritos que dicen, Juan Diego habla de que adjetivos, que procura decir la verdad y no engañar. No entiendo. Es sencillamente colocar el nombre. Valeria dice sincero, adjetivo, alegría, nombre, pesado, adjetivo, sinceridad, nombre, presumido, adjetivo, investigador, nombre.
hay algunas que sí están bien y otras no acertó. Daniel Santiago dice sincero, adjetivo, alegría, nombre, pesado, adjetivo, sinceridad, nombre, presumido, adjetivo, investigador, adjetivo. Ojo que también tiene un revuelto de verdaderas y no acertadas. George dice, bueno, adjetivo, alegría, nombre, sinceridad, nombre, presumido, adjetivo, investigador, nombre. Bueno, ustedes están escribiendo en el chat, por favor, deben seguir escribiendo. No vamos a pasar inmediatamente a las respuestas hasta que ustedes dejen su participación. Juan Diego dice sincero, adjetivo, alegría, nombre, pesado, adjetivo, sinceridad, nombre, presumido, adjetivo, investigador, nombre. Sí, ahí falló en 2. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos participando. Solamente entonces participó de una vez, voy tomando nota de los que participan y la asistencia. Entonces, jóvenes, la asistencia la voy a tener en cuenta también aquí en la participación para cuando la hagamos al final sea mucho más fácil porque ya sé que están dentro de la clase. Entonces, está Juan Diego, George, está Juan Diego Huasca, bueno, está Valeria, Enciso, Daniel Santiago, Juan Diego, Ana María Ramírez dice sincero, adjetivo, alegría, adjetivo, pesado, nombre, sinceridad, nombre, presumido, adjetivo, investigador, nombre. También tiene unos aciertos buenos. Listo. Luz Aurora, Rubio. Escritora. Chicos, les encargo una cosa. ¿Quién, hija? Luz Aurora. Es Karen Dayana Gordillo. Karen. ¿Quién, hija? Explícame mejor que no te entiendo. Es que no pude entrar con el otro correo y el correo de mi cena me sale Luz Aurora Rubio. Entonces... sí, eso les iba a decir cuando tú hablaste. Sucede que están compartiendo los links a otras personas que no son de la clase y no están matriculados en el SENA. Es más, están compartiendo las guías de aprendizaje y el correo donde me están enviando, donde me deben enviar las evidencias y presumen que yo les tengo que calificar, que porque participaron en la clase, que porque tienen la guía. No, porque los que no están matriculados en el curso no se les puede ni atender, ni aceptar en clase, ni nada, ni siquiera certificar. Entonces les encargo, gracias Luz Aurora por explicarme, gracias. Ya iba a decir eso porque no te conocía en el listado. Bueno, seguimos. Que yo con el otro correo no puedo entrar, no sé por qué. Tranquila, sí. Tienes que hablar con Jason. Jason te colabora con ese asunto, a veces eso pasa, se bloquea. Continuamos. Entonces, vale, Angie Caterina nos dice sincero adjetivo, alegría nombre, pesado adjetivo, sinceridad nombre, presumido adjetivo, investigador nombre. Carajo, muy bien. Entonces vamos a mirar, por favor sigan escribiendo en el chat, vamos a compartir. Como la clase queda grabada, para mí es más fácil volver a repetir la clase y mirar quiénes participaron. Tomo nota después cuando se revisa nuevamente la grabación. Bueno, entonces nos vamos inmediatamente a mirar las respuestas. Las respuestas entonces dice... Bueno, entonces, por favor, para que observen cuál fue las respuestas que ustedes vieron o lo recuerden. Sincero, adjetivo. Alegría, adjetivo, porque está calificando un sustantivo, ¿ve? Una persona, alguien, ¿sí? Pesado, adjetivo. Sinceridad, nombre. Presumido, adjetivo. Investigador, un nombre. Pesadez, nombre. Para que lo tengan en cuenta, por favor. Listo. Continuemos afianzando los adjetivos para aquellas personas que no acertaron. En esta plantilla, entonces, tenemos A, B, C, D. Señala la serie formada por adjetivos. Entonces, hay una serie que solamente son adjetivos. A,
sensible, lejos, lentitud, cansado. B, rosado, interés, unido, cansado. C, estropeado, realista, unido, somnoliente. Y D, interesante, lamentablemente, cansancio, unido. Por favor, me regala qué letra es la que acierta usted frente a la serie de adjetivos. Por favor, escriban en el chat. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar cuál fue la respuesta que usted dio. Vamos a mirar la respuesta. Entonces, dice, bueno, Ana María dice C, Héctor C, George dice B, Juan Diego dice C, Nicolás Murillo C, David Leonardo C, Ashley Juliet dice C, y bueno, ustedes están dejando la participación. Valeria dice C, Judy, Marcela dice C, Ciro Alfonso dice que es la C, Elkin dice que es la C. Bueno, entonces recuerden dejar su participación. Lorena Segovia, veo que es la última que participó en este listado, dice que es la C. Bueno, entonces vamos a mirar la respuesta. Bien, entonces la respuesta es efectivamente la C. Muy bien, les felicito a aquellos compañeros que dieron con la respuesta. Entonces la C, estropeado, realista, unido, somnoliente. Excelente, excelente. Bueno, vámonos otra vez con esta lista para aquellos compañeros que todavía no están participando y no han acertado. Entonces señale la serie formada por adjetivos. Igual que la anterior, A, B, C, D. A, anunciado, dividido, comestible, podrido. C, B, perdón, comestible, divertida, templado, podrido. C, divertido, realmente, válido, arriba. Y por último la D, diversión, podrido, anuncio, válido. Entonces, por favor, participen en el chat. Ok, listo. Vamos a mirar entonces de una vez aquí cuál es la respuesta. La respuesta es la B, comestible, divertida, templado, podrido. Entonces vamos a mirar cuáles fueron las respuestas de ustedes. Bueno, entonces volvemos aquí a retroalimentar. Volvemos a abrir. Santiago mandó una carita, no sé. Valeria B, David A, Ashley AC, ella no se decidió al fin, Nicolás B, Germán B, Daniel B, Judy B. ¿Será que estoy leyendo la anterior o esta fue la participación anterior? No creo. No creo porque es exactamente la hora, 8:52. Entonces, bueno, jóvenes, no están participando todos y en este momento estamos 19 personas. Les encargo entonces, por favor, participar. De las 19, ojalá que todos participen para que al final de esta formación pues no tengan que hacer esa evaluación en territorio. Es una oportunidad que tienen, más fácil, más sencilla y sencillamente menos complicada. Entonces continuemos en la actividad.
Bueno, recuerden que vamos en... Bueno, la B. Entonces, muy bien. Vámonos entonces ya en texto más largo. Completa el texto utilizando los adjetivos de la lista. ¿Cuál lista? La que está debajo de las letras azules. Grave, desarrollado, pequeño, rural, repartido, escolar. Repartido escolar, sí. Entonces, por favor, completa el texto utilizando los adjetivos de la lista. Ojo, ponlos en el género y número que corresponda. Recuerde que rurales y rural podemos identificar el género y el número, ¿no? Entonces, por favor, participe. Dice, en las zonas de los países, la población en edad está por poblados, esto crea un problema. Entonces, en esas líneas negras, ubique los adjetivos. Les voy a dar tiempo con tranquilidad para que puedan escribir en el chat. Si no le alcanza la escritura en el chat, vuelva y envíe el otro pedazo que a veces el chat no permite escribir mucho. O de lo contrario, solamente escríbame los adjetivos, ¿cierto? Entonces solamente cuáles son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos, los 6 adjetivos que usted cree que son los que van dentro del texto. Ok, entonces vamos a mirar cuál es la respuesta que aparece de una vez aquí. Entonces, en las zonas rurales de los países desarrollados, la población en edad escolar está repartida por pequeños poblados. Esto crea un grave problema. Ojo, muchachos. Entonces, los adjetivos que debieron haber escogido y dejado en el chat, que después reviso, es rurales, desarrollados, escolar, repartida, pequeños y graves. Y graves, perdón. Entonces, mire, ahí está la respuesta. Tengan en cuenta que estamos haciendo ejercitación frente al tema de la gramática y vamos en los adjetivos. Bueno, muchachos, hagamos este último trabajo. Dice, lo mismo que el anterior, completa el texto utilizando los adjetivos de la lista. O ponlos en el género y número que corresponda. Siniestro, oscuro, asustado, fuerte, solemne. Entonces, sin decir palabras, el guardián entró en una sala y con tono presentó a los muchachos una sombra, se acercó a ellos. Entonces, por favor, identifique los 5 adjetivos que deben ir correctamente en el enunciado.
Bueno, chicos, muy bien. Recuerden participar en el chat. Entonces, miremos la respuesta. La respuesta es, sin decir palabras, el fuerte guardián entró en una oscura sala y con tono solemne anunció a los asustados muchachos una siniestra sombra se acercó a ellos. Entonces, chicos, la respuesta era fuerte, oscuro, solemne, asustados, siniestra. Para que lo tengan en cuenta, por favor. Ya no en el chat porque ya les di la respuesta, entonces ya no aplica para aquellos que escriban ya ahorita al final. Bueno, recuerden que deben participar. Bueno, nos vamos entonces para el sustantivo. El sustantivo es la palabra que funciona como sujeto de la oración. Tiene género y número. Nos da esa información, ¿verdad? Muchas veces se encuentra acompañado de artículos. La, los, él, ella, artículos. Pero puede funcionar sin ellos. Los sustantivos siempre son cosas, lugares, personas, animales. Recuerden que los sustantivos también están clasificados, ¿cierto? Hay sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos abstractos, hay varias clases de sustantivos. Vamos a mirar entonces las clases, lo que les había dicho. Sustantivo propio sirve para distinguir individualmente por medio de género, clase o especie, y se escribe pues sencillamente con mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son nombres propios, pues van en mayúscula, como los nombres nuestros, ¿no? Nuestros nombres o los nombres de las ciudades. Bueno, un ejemplo, Luis, Amazonas, Francia, Saturno, universidad, el nombre de una entidad, ¿no? Por este caso, Universidad Nacional. Oscar, María, países como Chile, Ecuador, o nombres como Juanita. Entonces se llaman sustantivos propios. Vámonos con otros sustantivos concretos. Los sustantivos concretos, entonces, se refiere a objetos que tienen existencia real, que tú los puedes ver, tocar, o puedes mover, puedes, ¿cierto? Todos los sentidos sienten o conocen este sustantivo, porque se llaman concretos, el material es real. Nuestros sentidos los pueden percibir. Entonces, silla, mesa, jarrón, cama, bolígrafo, computador, bueno, todo lo que sea concreto y sustantivado. Vámonos a los sustantivos abstractos. Recuerden que los sustantivos abstractos no se pueden ver, pero sí se sienten.
¿sí? Nombran a cosas que no se pueden percibir con los sentidos, ¿sí? Los sentidos, uno siente amor, siente soledad, siente tristeza, siente poder, odio, venganza, miedo, ternura, ¿cierto? Amabilidad, cortesía, sencillez, inteligencia, eh, eh, esos, digamos, estas palabras abstractas, el ser humano las refleja a través de su proceder, de su acción, de su actitud. Entonces a eso le llamamos abstracto. Bueno, y por último nos vamos al sustantivo común. Los sustantivos comunes es todo aquello que hay por cantidad, por decirlo así, o hay muchos de la misma especie, ¿cierto? O de la misma cosa, o del mismo ser. Por ejemplo, son los que empleamos para nombrar animales, cosas o seres. No poseen características propias y nunca se escriben con mayúscula, porque pues no es propio. En todo lo que podamos tocar, es todo lo que podamos tocar y observar. Entonces, por ejemplo, aves, sabemos que aves hay muchas y de muchas especies. Perros, sabemos que hay de muchas razas. Casas de muchas características, grandes, pequeñas, bueno. Carro, plato, cama, regadera, y entre todo lo que usted pueda decir referente a los sustantivos comunes. Común es que no hay nada de especial, ¿no? Es un ave, pero puede ser qué clase de ave, ¿no? Entonces, pero le llamamos comunes, porque no es propio. Bueno, entonces, vámonos al ejercicio. Entonces, ¿qué tipo de sustantivos corresponde a esta definición? Entonces, ahí están las definiciones y usted lo que tiene que hacer en el chat es colocar la primera, que es propio, común, abstracto o concreto. La segunda, igual, defina cuál es abstracto, común, propio, concreto. La tercera, buscarle la palabra. Y por último, definir qué son cada una. La primera, por ejemplo, dice, sirve para designar objetos que se perciben por los sentidos. La segunda dice, designa a un ser diferenciándolo de los de su misma clase. Tercera, en singular se refiere a un conjunto de seres iguales. Y por último, la cuarta dice, nombra a cosas que no se pueden percibir con los sentidos. Por favor, ubique, dígame cuáles son. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Será propio, sustantivo común, sustantivo abstracto o concreto? Escuchamos, leo las preguntas, las respuestas en el chat. Dos minutos. ¿Listos? Bueno, vamos a mirar entonces en el chat. Listo, entonces vamos a mirar en el chat. Los que están participando, obviamente. Sé que están calladitos, pero porque me están escuchando y porque están atendiendo al chat. Entonces, George dice concreto, propio, común y abstracto. Me imagino que es la forma como le dio, ¿no? La primera concreto, la segunda propio, la tercera común y abstracto. Angie Catherine dice que la primera es concreto, propio, común, abstracto. Prácticamente parecido a George. Entonces, Germán, concreto, propio, común, abstracto.
Muy bien. Santiago Roballo, concreto propio como un abstracto. Listo. Daniel Elkin, abstracto, concreto como un propio, creo que ahí no. Concreto propio como un abstracto. Muy bien, Daniel. Luz Aurora, concreto propio como un abstracto. Lorena, concreto propio como un abstracto. Muy bien, concreto propio prácticamente la mayoría acertaron. Entonces Xiomara también participó, Xiomara Alexandra, Ashley también está participando, nuevamente Valeria, David Leonardo, Juan Diego, Lorena Segovia. Bueno, esto para dejarlo pendiente en la evaluación final. Pues listo, entonces fueron los últimos que participaron. Nos vamos entonces para la diapositiva nuevamente. Miremos las respuestas. Concreto propio como un abstracto. Muy bien, chicos que acertaron. Bueno, muchachos, entonces nos vamos a hablar sobre la evidencia escrita. La evidencia escrita que ustedes enviaron, la actividad 3. Esa actividad 3 correspondía a los conectores lingüísticos. Vámonos a hablar de los conectores lingüísticos. Aquí también, por favor, deben participar en el chat. ¿Listo? Como parte de la actividad que hicieron de envío al correo y para afianzar qué son los conectores lingüísticos y para dejar esa evidencia descrita aquí en la clase. Entonces dice que el uso de los conectores lingüísticos como tema. Entonces, los conectores lingüísticos, chicos, no son diferentes, no son otra cosa, sino los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, ¿cierto? Bueno, la oración gramatical o la oración en sí tiene unos elementos, y esos elementos están compuestos por artículos, pronombres, adjetivos, sustantivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones y verbos. Entonces, todos esos elementos son los que componen la oración. Y en sí, los conectores lingüísticos se refiere específicamente a los adverbios, a las preposiciones y a las conjunciones. Ojo para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, vámonos inmediatamente a hablar sobre ese asunto. Dice que la idea de conectar algo significa, pues, ser claros en lo que estamos diciendo. Entonces, los conectores lingüísticos son palabras que sirven para ser coherentes, para conectar además las diversas partes de un texto hablado o escrito. Entonces, hablemos un poco qué es la gramática para recordar. ¿Qué opinan ustedes que es la gramática? Entonces, la gramática es el estudio de las reglas, principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con ser coherentes a la hora de hablar o de escribir. El uso de esas reglas y de esas palabras de forma organizada. Miremos aquí un ejemplo. Dice que ¿qué son los conectores? Son palabras o expresiones que articulan ideas. Por ejemplo, el mandril tiene un aspecto simpático. Sin embargo, es uno de los animales más feroces. ¿Ve? Entonces, el conector de ambas oraciones es sin embargo. ¿Sí? El mandril tiene un aspecto simpático. Hasta ahí la puedo dejar. Pero si quiero conectar, no necesariamente voy a utilizar la I. Y es uno de los animales más feroces. Para ser versátiles a la hora de hablar y de escribir, debo hacer uso o conocer los conectores lingüísticos. Entonces, para ello, utilizo la palabra o las palabras, sin embargo, como conector. Hablemos entonces que se denominan conectores a una palabra o un conjunto de palabras que une parte del mensaje y establece una relación lógica entre ellas. Además, permite la adecuación, unión de los enunciados, facilitando la comprensión del texto. ¿Ya? Se dice que los conectores
lingüísticos es una relación lógica que permite, entre oraciones y párrafos, explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir, resumir en una oración. Mire todo lo que hace o la importancia que tiene los conectores lingüísticos o el trabajo que ustedes hicieron y enviaron el fin de semana. Sirve para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir, resumir y ser más versátiles a la hora de hablar y de escribir. Hagamos otro ejemplo de conector. Dice, si te gusta el fútbol, practica este deporte. No te excedas. El fútbol es saludable, puede causarte lesiones irreparables. Entonces puedo decir, si te gusta jugar fútbol, practica este deporte. Sin embargo, el conector, no te excedas. El fútbol es saludable, pero puede causar lesiones irreparables. Entonces, utilicé dos palabras más en el texto anterior para ejemplificar, para ampliar y para, especificar con claridad por qué se está diciendo que excederse puede ser irreparable para el ser humano. Miremos conectores de causa. Los conectores también tienen características. Entonces los de causa es debido a, en este caso entonces, en vista de, a causa de. Conectores de causa, debido a, en vista de y a causa de. Entonces dice, debemos cumplir con los procedimientos de seguridad debido a los continuos accidentes de trabajo. Entonces dice, debemos cumplir con los procedimientos de seguridad debido a, o en vista de, o a causa de. Puedo utilizar cualquiera de los tres. Los continuos accidentes de trabajo. Luego hablemos de los conectores de consecuencia. Por ello, por esta razón, o en consecuencia. También se utiliza la misma palabra como conector. Entonces dice, trabajé mucho, por ello me ascendieron. Dice, trabajé mucho, por ello me ascendieron. O puedo decir, trabajé mucho, por esta razón me ascendieron. O trabajé mucho, por ello, o en consecuencia me ascendieron. Entonces puedo utilizar cualquiera de estos tres conectores consecuentes. Hablemos de los conectores de contraste. Conectores de contraste como pero, sin embargo, a pesar de ello. Dice, tenía el mejor currículo o la mejor hoja de vida, pero no califiqué para el puesto. O tenía el mejor currículo, hoja de vida, pero no califiqué para el puesto. O, sin embargo, no apliqué para el puesto. O, a pesar de ello, no apliqué para el puesto. Entonces, tenemos insumos como pero, sin embargo, a pesar de ello. Por favor, para que lo tengan en cuenta y desde ya lo puedan insertar en su chip, en su memoria, para que lo puedan utilizar tanto para escribir como para hablar. Conectores de concesión. Concesión como PCA, aun cuando, a pesar de. Entonces dice, a pesar de que me advirtieron, salí con ella. Dice pese a que me advirtieron, salí con ella. O aunque, aun cuando me advirtieron, salí con ella. Entonces, por favor, para que lo tenga en cuenta y como le digo, lo pueda trabajar en sus lecturas y escrituras. Ahora los conectores de adición. Adición tenemos también, además, inclusive, para que por favor lo tenga en cuenta. No solo comimos platos criollos también, o además, o inclusive, degustamos varios dulces. Conectores disyuntivos. Disyuntivos únicamente tenemos o bien. ¿Listo? Asistió a clase o faltó. Asistió bien, asistí a clase o bien faltó.
disyuntivo, o bien. Conectores adicionales, a condición de, siempre y cuando, siempre que, en tanto que. Dice, trabajé turnos, noche, trabajé turno a condición de anoche de tener el fin de semana libre. Trabajé turnos anoche, siempre y cuando pueda tener el fin de semana libre. Trabajé turnos anoche, siempre que el fin de semana sea libre, en tanto que el fin de semana sea libre. Listo, entonces a condición, siempre y cuando, siempre que, en tanto que. Ténganlos en cuenta de condicionales. Conectores de equivalencia, es decir, o sea, ese o sea sí está muy marcado, ¿no? En muchas personas. En otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo. Entonces, importante cambiar ese o sea por en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, o es decir. Claro que el conector es decir también se utiliza bastante. Dice que nos esforzamos en desarrollar la tarea sin nada. Es decir, o sea, en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, pondremos todos nuestros esfuerzos para realizarlo. Entonces tenemos equivalencia, es decir, en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo. El o sea, pues no es interesante ahora. Tenemos entonces conectores de evidencia o énfasis. Entonces tenemos obviamente, como es obvio, sin lugar a duda, de hecho, naturalmente, por supuesto. Podemos utilizar cualquiera de esos, mira. Entonces falta una semana al trabajo. Obviamente, como es obvio, sin lugar a duda, de hecho, naturalmente, por supuesto, seré despedido. Y por último, los conectores de orden. Todos, por ejemplo, acá dice, toda computadora necesita 3 componentes básicos. Entonces, en primer lugar, tiene una CPU, segundo, con un monitor, y dice que el CPU monitor en el que se visualizan los resultados finalmente es indispensable. Entonces tenemos acá la presencia de un teclado, un mouse para ingresar los datos. Entonces, ingresar los datos. Entonces tenemos en primer lugar, en segundo lugar, finalmente son conectores de orden. Entonces, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, seguidamente, finalmente, conectores de orden. Entonces, es un ejemplo que se hace aquí con una computadora. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cuáles son los conectores de orden. En primer lugar, segundo lugar y finalmente. También se puede reemplazar por en principio, a continuación o por último. O sea, un sinónimo, ¿no? Sinónimos prácticamente de los mismos conectores para ser más versátiles o tener mucha más insumos a la hora de elaborar textos o de hablar. Y los conectores de secuencia temporal. Entonces, primero lavo las papas. Entonces, primero lavo las papas, después las corto finamente, luego las frío o se fríen. Entonces, aquí está el ejemplo. Primero, después, luego. Primero, luego, después. Son conectores de secuencia temporal. También podemos reemplazarlos por otros conectores, ¿no? Bien, entonces a eso se llaman, digamos, conectores lingüísticos. El uso esencial o el buen uso de los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Sí sabían eso, ¿verdad? Hablemos un poco de los adverbios. ¿Cuáles son? Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, afirmación, negación y duda.
Es decir, el adverbio no es una sola palabra, hay de muchos modos, le llamamos locuciones adverbiales. Entonces los de lugar, al otro lado, desde lejos, de cerca, en alto, por encima, de tiempo. Recuerden que son algunos ejemplos porque son muchos. De vez en cuando, en un perriquete, a última hora, al instante, en cuanto. Claro que son palabras, hay palabras que se utilizan más que otras, porque yo no diría en un periquete. Bueno, o no está dentro de nuestro vocabulario. De modo, tenemos al menos llenas, a manos llenas, perdón, a ciegas, a bultos, a pie, al revés, a fracción, de veras. Entonces, de modo. Cantidad, más o menos, como máximo, por poco, en nada, de afirmación, sin dudas, desde luego, en efecto, y por supuesto. De negación, cuando hay puntos suspensivos es porque hay más. Son ejemplos, como les digo, en negación, ni por asomo, ni en mi vida, nunca jamás, duda, a lo mejor, sin embargo, sin duda, tal vez, no lo sé. Bueno, hagamos entonces ya con ustedes un ejercicio para que lo dejen escrito en el chat. En adverbios, hagamos ejercicios de adverbios. Entonces, elija la oración con los adverbios que se pueden sustituir, ¿no? Entonces, hay dos oraciones y hay A, B, C, D. A, B, C, solamente hasta la C. Tres palabras que ustedes podrán ubicar cuál es la mejor para utilizar. Entonces, tal vez esté a tiempo de descifrar tu proceder, aunque no lo creas. O quizás estás a tiempo de rectificar tu proceder, aunque no lo creas. O todavía estás a tiempo de rectificar tu proceder, aunque no lo creas. Entonces, ¿cuál utilizaría usted y cuál cree usted que es el apropiado? Hay que buscar es el apropiado. Aquí en esta oración es lo apropiado, la oración ya está construida. Entonces es buscar el más apropiado para el elemento de esa oración. Por favor, escriban en el chat. El segundo dice, los exploradores se detenían a descansar y luego proseguían su larga expedición por la selva. Entonces los exploradores se detenían quizás a ratos o de inmediato a descansar y luego procedían su larga expedición por la selva. Entonces, por favor, para que me indique en el chat cuál de esas palabras son las que mejor aplica para las dos frases. Listo. Entonces, por favor, dejen en el chat. La respuesta es la más acertada, la palabra más acertada para esas oraciones es todavía. Todavía estás a tiempo de rectificar tu proceder, aunque no lo creas. La segunda, los exploradores se detenían quizás a descansar y luego proseguían su larga expedición por la selva. Otro ejemplo, por favor escriban en el chat. ¿Cuál será? El artista acudía de inmediato, casi siempre, de pronto, a pintar sus acuarelas a ese lugar porque encontraban en él gran inspiración para sus temas. La otra, por último, recién ahora o efectivamente se descubre una verdad. Abrazarse, conversar y compartir con los hijos es la mejor medicina para una buena relación. Entonces, por favor, escojan la palabra adecuada a esta oración frente a los conectores lingüísticos que estamos trabajando. Dejen su respuesta en el chat.
Listo, miremos la respuesta. La más aceptable o la más adecuada es: el artista acudía casi siempre a pintar sus acuarelas a ese lugar porque encontraba en él gran inspiración para sus temas. En la segunda, efectivamente se descubre una verdad: abrazarse, conversar y compartir con los hijos es la mejor medicina para una buena relación. Entonces, ahí están los dos conectores adverbiales más, digamos, precisos para estas oraciones. Bueno, hagamos esta actividad. Continuemos con los conectores adverbiales. En la oración 5 y 6, ahora hay que escoger 2. Entonces, por favor, escojamos la serie de 2. Tan pronto como, sucesivamente, B, de pronto, de inmediato, C, a lo mejor, y aún entonces, es para las 5. ¿Cuál de esas dos cree usted que corresponde al texto 5? En el texto 6, le explico los riesgos, infortunios y consecuencias de su expedición, y ahí solamente escogerá una, será y aún entonces, no bien o también, desistió en su afán de emprender tan alocada empresa. Entonces, por favor, escojan y revisamos en el chat. Listo, muchachos, entonces vamos a mirar sus respuestas. Bueno, miremos las respuestas aquí primero. Dice, aquel experimentado malabarista, de pronto le temblaron las manos, falló en su acto y de inmediato resonaron agudas pifias con el público o del público. Entonces se escogió la B. En la 6 se escogió la A. Le explico los riesgos, infortunios y consecuencias de su expedición y ni aún entonces sintió en su afán de emprender tan alocada empresa. Entonces los más precisos es el B y la A en las respuestas. Entonces nos vamos a mirar las respuestas de ustedes. Bueno, aquí participó entonces Lorena, B y C. David, A, B. Ana María, B y C. Santiago, B y C. Héctor, B y A. Y George, solo la A. En la 1 la A, no escribió nada más. Bueno, entonces habrá que retroalimentar acá, volver a abrir para ver si ustedes han escrito más. No, no hay más. Bueno, muchachos, esto pues hacía parte de los conectores lingüísticos, ya los vimos todos, para que ustedes los tengan en cuenta. Ahora nos vamos a la actividad que sigue en esta semana. La actividad del 21 al 24 de febrero, prácticamente ya empezó ayer. Del 21 al 24 de febrero para entregar. Vamos en la actividad 4, se llama transferencia de conocimiento. En esta actividad vamos a corregir un texto. Entonces dice taller sobre el texto y sus propiedades. Entonces miremos este asunto de las propiedades que dice, realice el siguiente ejercicio de adecuación con un texto auténtico. O sea, tal cual como está allí, así está tomado. Dice que es la transcripción literal de una carta redactada por un estudiante que falló a clase durante un mes. Para dar margen al análisis se han conservado inclusive los errores. Entonces la carta dice, profesor Carlos Zapata, empezando que ya ahí son nombres propios y empezó mal, ¿no? Les dice, le explico por qué de mi ausencia a clase durante un mes. Pues estuve muy enfermo en la casa y no podía salir. Me dio un brote rojizo que creía que era una alergia, pues me picaba mucho,
rascándome por todas partes. Mi mamá me llevó donde el médico y me dijo que tenía rubeola y que no podía salir ni mojarme. Esto no me dejó estudiar, por eso está mal ahí porque falta la acentuación. No me dejó estudiar y hacer las tareas. Y ahora sí vengo dispuesto a recuperar. Perdonen mis errores, espero que me solucione pronto este problema, Luis Vega. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese texto que pues está como mal escrito, mal redactado, le faltan cositas? Dice que, primero, después de leer el texto, va a ser lo siguiente: 5 puntos. 1. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Lo alcanzó, sí o no? Por favor, justifique el por qué. Pero ese por qué debe ser amplio. No sí, porque está mal. No, escriba, por favor, suficiente. 2. ¿El tema está tratado de acuerdo con el destinatario? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Justifique. 3. En cuanto al canal, la carta, ¿qué falla se notó en ortografía? Por favor, identifíquelas. 4. La redacción que utiliza con el destinatario es la adecuada, ¿sí o no? ¿Y por qué? Pues le está hablando de una manera muy, digamos, no es la apropiada, ¿no? No hay confianza suficiente para decirle que le rascaba mucho, por decir algo. Entonces, por favor, justifique bien esa respuesta. Y por último, en el punto número 5, dice: realice nuevamente la carta, haga el documento, corrija el documento, elabore un documento bien escrito, si es posible, con todas sus partes, de tal manera que se note que es una carta dirigida a una institución educativa, a un profesor. Vuelvan a escribir y con todos los puntos del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, anexa la carta, y esa es la actividad de esta semana. Entonces, fin de la actividad. La actividad se llama el texto y sus propiedades. Entonces, eso es lo que hay que hacer este fin de semana. ¿Alguna pregunta? Listo, eso es toda la clase de hoy. ¿Preguntas? No, señora. Profesora, una pregunta. ¿Nosotros tenemos un horario de clase establecido o cualquier día que usted nos asigne vemos la clase? Sí, señor, porque es una vez por semana y yo les envío con tiempo para que ustedes se puedan programar. La clase se ubica de acuerdo a los compromisos que se tienen. Precisamente mañana miércoles tengo reunión de área y reunión con las tituladas, con los titulares de área, para informar la situación que se está presentando dentro de la formación. Entonces, sí, no creo que tengas inconveniente, ¿no? Bueno, si los tienes, pues te Otra escribes cosa, en una el... pregunta. Referente a los fines de semana, ¿también se toman como clases de días hábiles? No, señor, nosotros no tenemos clases los fines de semana, ni tampoco ustedes colocan asistencia los fines de semana, de lunes a Es que mi viernes. pregunta es porque en el horario de las fechas establecidas para la entrega de los Ah, trabajos no, sí, esas las están los fechas, fines de semana. sí, señor. Las fines de semana se refiere a las entregas de las evidencias, sí. Pero usted la puede entregar el martes, el viernes, no necesariamente un domingo, un sábado. Por eso se dan 3, 4 días. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a llamar a lista y por favor van saliendo de la clase. Valeria Enciso. Señora. Gracias, hasta luego. Santiago Roballo. Presente. Gracias, hasta luego. Elkin Giovanni Velázquez. Presente. Gracias, hasta luego. Xiomara Alexandra Vega. Bueno, seguimos. Profe Vega o Portela. Portela, perdón. Gracias, hasta luego. Presente. Un momentico, por favor. Ana María Ramírez. Presente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Un momentico. Lorena Segovia. Presente. Gracias, hasta Necesito luego. Señora, Tengo una inquietud. con mucho gusto al final. Quédate un momentico. Daniel Santiago Gutiérrez.
Presente. Gracias, hasta luego. Luz Aurora Rubio. Presente. Gracias, hasta luego. George Falla. Presente. Hasta luego. David Leonardo Urueña. Presente. Hasta luego. Judy Marcela Takuma. Presente. Gracias, hasta luego. Juan Diego Huasca. Presente. Gracias. Lorena va a decir algo, te quedaste en la clase. Sí, señora. Bueno, un momentico. Luz Aurora Rubio. Sí, señora. Angie Caterine Romero. Presente. Instructora, yo también tengo una pregunta. Bueno, gracias. Un momentico. Germán Sánchez. Presente. Bueno, hasta luego. Héctor Hasta Jaime luego. Castaño. Presente. Gracias, hasta luego. Ciro Alfonso Jaimes Luna. Presente. Hasta luego. Nicolás Alejandro Murillo. Presente. Gracias, hasta luego. Bueno, niñas, ¿qué me quieren contar? Angie Caterine. Bueno, lo mío tiene que ver con el link de la asistencia. Lo que pasa es que yo me meto en línea, a mí me manda es para otro lado, no sé. Pues raro porque todos están haciendo sus asistencias. Ayer precisamente imprimí y anexé del informe de la semana pasada y pues los muchachos están haciendo su asistencia normal. Pues no sé, envíame un correo y yo te vuelvo a enviar el link, a ver si de pronto es por ese lado. Gracias. Luz Aurora. Yo tengo una pregunta, qué pena. Instructora, que si me hace ahora me regala el número de... Luz Aurora. El número del instructor. Que si me hace ahora y me regala el número del instructor Jason. No, yo te regalo el correo, no estoy autorizada a entregar números de teléfono. Entonces, con mucho gusto envíame un correo solicitando y yo te lo reenvío, ¿vale? Bueno, señora, gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Ciro, ¿qué vas a decir, Alfonso? Una pregunta, aparte de la asistencia que usted nos toma aquí en clase, tenemos que también en el link... sí, las dos, de lunes a viernes, por favor. Gracias, hasta luego. Lorena. Yo, instructora, lo que pasa es que la primera actividad, que era plazo hasta el 13 de la guía, yo la envié ese sábado conforme a la fecha acordada, ¿no? Pero tuve un error que la envié en mayúscula, entonces usted me la devolvió y me dijo que no la aceptaba toda en mayúscula. Sí, nena, pero es que deben enviarlo en el mismo correo para yo acordarme, para tener un historial. Si no hay historial, yo no, son 200 alumnos diarios, entonces yo no los conozco. Lorena, tengo como 20 en el mismo otros cursos. Entonces tienes que buscar el correo antiguo y remitir la actividad allí. Sí, escritora, espera, entonces yo volví y se lo envié como usted me dijo, pero me lo rechazó, escritora, y volví a enviar. Bueno, raro porque yo miro el historial para poder revisar si son de los que yo devolví por algún hecho. Y después mandé la otra actividad, pero tú me mandaste un correo, creo que fue antier, donde me dijiste que no me ibas a calificar las actividades porque estaban, o sea, tiempo y que tenía que tener una causa justa. Sí, Lorena, vuelvo y te digo, necesito que lo envíes por el historial, por el correo donde yo te lo devolví para yo verificar que fui yo la que se lo devolví por alguna causa. Y lo otro, si envías evidencias fuera de la programación, ahí dice la norma, hay que enviar la excusa justificada para poder aceptar la evidencia. ¿Qué pasó con esa? En una, sí se la envié retrasada, escritora, por motivo de que se me... Por eso, hija. Y yo se lo escribí en el saludo y le di la excusa, le dije por qué tarde la evidencia. ¿Por qué fue? Repítame, ¿por qué fue que la envió tarde? Porque no tenía conexión, se me cayó el internet en eso, entonces no pude enviar la actividad. Bueno, Lorena, vuelva y escriba y diga que usted ya habló conmigo en la clase y que por favor se la acepte para poder calificar. Entonces, Lorena, ya tomé un pantallazo de que eres tú la que me habló para tenerlo en cuenta cuando lo vuelvas a enviar. ¿Listo? Ya lo voy a hacer. Envíalo ya para poder fresquito aquí de una vez mirar. Listo, gracias, hasta luego. Ashley, ¿necesitas decir algo? Sí, es que se me fue el internet, instructora, ¿se me puede explicar tantico qué pasó ahorita lo último? Porque ya no
Ya entré y no Claro, había nadie, ya entonces no supe hicimos qué pasó. la explicación de la actividad, la que sigue del 21 al 27, creo que es la guía. Ya se hizo explicación de esta actividad del 21 al 24 de febrero, que es el texto y sus propiedades. Entonces yo la invito a que vea la repetición de la clase en el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, gracias. Hasta luego.